Shalom, estoy una vez más aquí en una grabación y ahora vamos a ver el tema en el cual nos va a ayudar mucho para los que empiezan, para comprender un poco más la Tanaj y para que puedan entender referente quiénes son las tribus dispersadas y quién es, como sabemos nosotros, el pueblo judío. Voy a dar el tema de las dos casas de Israel, esperando que sea de bendición y de aprendizaje para todos. Y vamos a empezar primero a hacer una tefilá para que nuestro abacador, en el cual le pedimos ahora que sea Él que nos ayude a comprender su palabra, a entenderla. Y lo más importante, que nuestro corazón esté dispuesto a la obediencia y a la sujeción. Que nuestro corazón no se endurezca a no querer aceptar una verdad. Porque muchas veces la dureza no nos deja entender cuál es la verdadera voluntad de nuestro Elohim Yahweh, en el cual te entregamos esta enseñanza en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, para empezar, vamos a ver el inicio de la separación de las dos casas. Nosotros sabemos que cuando fue Moshe rescató a las 12 tribus, no nomás a los judíos, como a muchos se les ha dicho y se les ha enseñado. Incluso muchos dicen que la Torá, los 5 libros de Moshe o las 10 palabras fueron solamente dadas al pueblo judío, lo cual es un error, sino fue dado a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver el inicio de la separación de las tribus de Israel, donde empieza. Nos muestra desde el rey Salomón, en el cual él no respetó el pacto hacia Yahweh, sino que se desvió por sus propios caminos, haciendo lo que no era agradable delante de Yahweh. Amén. Y ahí nos vamos a enfocar con la palabra de Deuteronomio 17:16. Deuteronomio 17:16. Vamos para allá. Bueno, y vamos para allá. Y dice Deuteronomio 17:16. Sin embargo, él no adquirirá muchos caballos para sí, o hará que el pueblo regrese a Misraim en Egipto para obtener más caballos, puesto que Yahweh les dijo que nunca regresarán por ese camino. Amén. Esa es la ordenanza que Yahweh dio al pueblo de Israel, el cual el rey Salomón no cumplió, sino que se fue tras su pensar y tras sus caminos. ¿Dónde dice esto? Vamos a Primera de Reyes 10, 26 al 29. Primera de Reyes 10, 26 al 29. Y dice así. Salomón acumuló carruajes y jinetes. Él tenía 4,000 yeguas para sus carruajes y 12,000 jinetes. Él los asignó a las ciudades de los carruajes y para el rey de Jerusalén, y él reinó sobre todos los reyes desde el río Éufrates hasta el río de Egipto. El rey hizo que el oro y la plata en Jerusalén fueran tan comunes como las piedras, e hizo cedros abundantes como los higos sicómoros en el Cefalá. Los caballos de Salomón habían sido traídos de Egipto y de Quebed, habiéndolos comprado los agentes del rey de los mercaderes de Quebed a un precio. Un carruaje de Egipto costaba 100 shekles de plata y un caballo 50 shekles de plata, y todos los reyes de Gitín y los reyes de Aram, ellos venían por el mar. Lo que entendemos aquí es que el rey Salomón desobedeció la ordenanza de Yahweh, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo él? También se fue tras otros dioses paganos, cayendo en idolatrías y amando mujeres extranjeras. Por cuando cayó en esta gran maldad, Yahweh rompió el reino de Salomón. Donde dice eso, en Primera de Reyes 1:13. Primera de Reyes 1:13. Y dice así: Ve deprisa, entra a ver al rey David y hablarás con él. Mi señor rey, ¿no jurases a tu sierva, a tu hijo Salomón sería rey después de que yo? Él se sentará en mi trono, así porque es Adonai
rey. Entonces, aquí nos muestra, entonces vemos aquí nosotros que Yahweh quería establecer el reino del hijo de David, pero el hijo de David, que fue Salomón, se rebeló y fue desobediente a Yahweh. Entonces aquí nos muestra que esa fue la causa mayor en la cual las dos casas de Israel se separaran, así como Jacob profetizó lo que sucedería. Josué, como sabemos, tuvo en Egipto, que eran sus hijos, a Efraín y a Manasés, lo cual, como sabemos, Jacob los adoptó como hijos. ¿Dónde dice eso? Si vamos a Génesis 48, 5, Génesis 48, 5. Y dice así: ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti en Egipto, son míos, Efraín y Manasés. Serán tan míos como Rubén y Simeón lo son. Entonces lo que nos muestra aquí es de que Jacob los tomaba como sus hijos. Entonces también sabemos que Jacob bendijo a Efraín. Efraín es la casa de Israel. Primero que Manasés, que es Manasés, la casa de Judá, diciendo que Jacob, que Efraín sería una nación grande. Efraín era el más chico de los hijos de Josué, de ellos dos, era el chico, de una nación más grande y numerosa, que son los que ahorita conocemos somos los esparcidos. Donde dice eso el mismo en Génesis 48, pero nos vamos a ir del 17 al 20. Génesis 48, del 17 al 20. Cuando José vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no lo complació, y levantó la mano de su padre para quitar la cabeza de Efraín y poner la cabeza de Manasés. José le dijo a su padre: no lo hagas de esta forma, mi padre, porque ese es el primogénito, pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también será un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él. Su cera formará multitudes de naciones, son las multitudes goyín gentiles. Entonces este día se añadió su bendición sobre ellos. En ustedes Israel será bendecido diciendo: que Elohim te haga como Efraín y Manasés. Así él puso a Efraín delante de Manasés. Amén. Entonces aquí vemos nosotros que la casa de Efraín, que es Israel, era la que iba a recibir el pueblo gentil, que es lo que estamos viviendo ahorita. También debemos de ver que Jeroboam se rebela contra el rey Salomón. Esa también es una parte en la cual se dividen las casas. Jeroboam, aclaro y uso la Biblia Kadosh. Amén. Jeroboam, al rebelarse ante Salomón, porque Salomón lo puso a cargo de trabajo forzado en la casa de Yosef. Y Jeroboam salió a Jerusalén y se le apareció al profeta Ahía en Silo. Cuando se le apareció el profeta, lo que pasa ahí es que se rompe el manto, un manto nuevo, que es el manto lo que nosotros conocemos como el talit. Lo rompió en 12 pedazos. ¿Qué sucedió aquí? Jeroboam tomó 10 pedazos que representan 10 tribus y Salomón toma las otras tribus. La principal, como sabemos, viene siendo Judá. Entonces aquí nos muestra cómo se hacen las dos casas, que es el rey Jeroboam, la casa de Israel es la que toma, y el rey Salomón toma la casa de Judá. ¿Dónde viene eso? Si nos vamos a Primera de Reyes 11, 26 al 40. Primera de Reyes 11, 26 al 40. También Jeroboam, el hijo de Nebat, un efrati de Tesará, el hijo de una viuda que era sirvienta de Salomón, y esta es la ocasión en alzar sus manos contra el rey Salomón. Ahora Salomón estaba edificando en Miló, y cerrada la brecha en el muro de la ciudad de David su padre. Ahora bien, este Jeroboam era un hombre fuerte, y Salomón, viendo lo activo que el joven era, lo puso sobre labor obligatoria de la casa de Yosef.
Una vez, durante ese tiempo, cuando Jeroboam había salido a Jerusalén, el profeta Ahías y lo dividió viajando. Ahías, que estaba usando un manto nuevo. Ellos dos estaban solos en un campo abierto. Ahías se agarró de su manto nuevo que él estaba usando y lo rasgó en 12 pedazos. Entonces dijo Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque aquí lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice: yo rompo el reino de la mano de Salomón, yo te daré 10 tribus a ti. Aún él retendrá 2 tribus por amor a mi siervo David, por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido de entre las tribus de Israel. Yo haré esto para que ellos me han abandonado y han adorado a Astoret, la diosa de Etzisoní, Kemosh, el dios de Moab, y Melcón, el dios de los hijos de Amón. Él no ha caminado de acuerdo a mis caminos como David, su padre. No obstante, no quitaré el reino entero en sus manos, sino que lo haré príncipe por el tiempo que viva, por amor a David, mi siervo, el cual yo escogí. Sin embargo, quitaré el reino de las manos de su hijo, y te daré 10 tribus a ti. A su hijo le daré 2 tribus que quedan. Así David, mi siervo, siempre tendrá una luz quemando delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo escogí para mí mismo como lugar para poner mi nombre. Yo te escogeré y te reunirás con tu alma y tú serás rey sobre Israel. Ahora bien, si tú guardas los mismos que yo te ordeno, caminas en mis caminos, haces lo recto delante de mí, así que si observas mis ordenanzas y mis misbot, los mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces yo estaré contigo. Yo te edificaré una dinastía, perecerá como edifique para David, y yo te daré a Israel. Pero esta es la ofensa: afligiré a la cera de David, pero no para siempre. A causa de esto, Salomón trató de matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó, huyó a Egipto, a Siscar, rey de Egipto, y se quedó en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces vemos aquí lo que se estuvo diciendo ahorita, que ahí fue donde se divide el reino y las tribus quedan totalmente separadas. Entonces, también sucedió algo aquí. Jeroboam, que se había quedado con las 10 tribus, en vez de permanecer fiel, también pecó delante de Yahweh. Cayó en idolatrías, hizo 2 becerros de oro, se rebeló ante Yahweh y dejándose guiar solamente en su pensar, nunca consultó a Yahweh. Y eso es lo que nos hace mucho tropezarnos, que no llegamos a consultar, hacemos nuestra voluntad y eso ocasiona que caigamos en una rebelión, porque siempre estamos luchando contra Yahweh en querer hacer lo que nosotros queremos. Amén. ¿Dónde viene el pecado de Jeroboam? Primera de Reyes 12, 25 al 33. Primera de Reyes 12, 25 al 33. Y dice así: entonces Jeroboam edificó en Sigén, en las montañas de Efraín, y habitó ahí, y se fue, edificó a Penuel. Y Jeroboam hizo en su corazón: ahora el reino regresará a la casa de David, porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh, en Jerusalén sus corazones se volverán a su señor. Rehoboam, el rey de Judá, entonces me matarán, y regresarán a Rehoboam, rey de Judá. Después de buscar el consejo, el rey hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: ustedes han estado subiendo a Jerusalén por suficiente tiempo. He aquí tus dioses, Israel, los que te sacaron de la tierra de Egipto. Él puso uno en Bet-El y el otro en Dan. Es donde la tribu de Dan. Y el asunto se hizo un pecado porque el pueblo fue a adorar delante del que estaban en Bet-El. Y todo el camino hasta Dan para adorar al otro. Y dejando la casa de Yahweh. Él también puso templos en lugares altos y nombró sacerdotes, que supuestamente eran los Cuanín, de entre todo el pueblo, aun cuando no eran los hijos de Leví. Entonces ahí ven que estaba haciendo su voluntad Jeroboam. Jeroboam instituyó un festival en el 8º mes, en el 15º día del mes, similar a la festividad que se tomaba lugar en Judá. Él subió al altar de Bet-El para sacrificar ante los becerros que él hizo y puso un Bet-El a los sacerdotes, así les decía, que había nombrado para los lugares altos. Subió al mar que había puesto en Bet-El, al altar que había puesto en Bet-El, y el 15º día 8º mes, en el mes que había escogido por cuenta propia,
e instituyó un festival para los hijos de Israel y él subió un altar para sacrificar. Entonces vemos aquí que se pervirtió, así lo voy a decir, Jeroboam haciendo lo que quiso, hacer un templo, adorar ídolos y poner sacerdotes porque no eran levitas, los cuaní no eran, pervirtiendo y adulterando completamente la palabra de Yahweh. Y esa rebelión que causó la casa de Israel es cuando viene el juicio de Yahweh. Y esa fue la razón por la cual Yahweh los dispersó. Y esa fue la razón también de toda la maldad que ellos hicieron, que Yahweh se separara completamente de ellos. Los separó y los dispersó por todo el mundo porque cayeron en total idolatría. De ahí vamos a ir a Primera de Reyes 14, 15, 16. Primera de Reyes 14, 15 al 16. Y dice así: Yahweh golpeará a Israel hasta que se estremezca como una caña en las aguas. Él les arraigará a Israel desde una buena tierra, la cual dio a sus padres, y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque hicieron postes sagrados para ellos mismos. Así enfurecido a Yahweh. Él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam que cometió él mismo y también hizo pecar a Israel. Amén. Entonces también vemos que Yahweh, por el mismo pecado, quitó las fiestas, les quitó la Torá a la casa de Israel, y por su maldad es por eso que en estos tiempos muchos no quieren aceptar las fiestas de Yahweh ni la Torá. ¿Por qué? Porque por la misma maldad el pueblo fue dispersado, se paganizó completamente, olvidándose del camino que se debería de recorrer. Entonces nuestros padres y los padres de nuestros padres, si nos vamos más atrás, a muchos no les fue enseñada la Torá, no les fue enseñada los mandamientos ni las fiestas, porque no los fue enseñado, lo voy a hacer así paganamente, pensando que con solamente saber los mandamientos o saber algo de palabra y sigues en el mundo, crees que así te vas a salvar. Entonces entendemos el total paganismo que está viviendo la casa de Israel. Por eso muchos, si tú les dices que tienen que cumplir la Torah, no la aceptan. ¿Por qué? Porque no la reconocen por voluntad de Yahweh. Porque Yahweh lo que hizo fue ponernos un velo, cegar el entendimiento. ¿Por qué? Al cegar a nosotros el entendimiento fue por el pecado de Israel. Entonces, uno de nosotros que quiera ser liberado en el sentido de que el velo sea arrancado, tenemos que reconocer nuestra iniquidad, aceptar una reconciliación con Yahweh, porque cuando hay una reconciliación empieza a dar un fruto de arrepentimiento y eso nos ayuda al que el velo se empieza a arrancar. Y es donde el pueblo, Yahweh empieza a llamar a su pueblo, aquel pueblo que realmente esté dispuesto a obedecer. Pero aquí aclaro, él va a llamar a muchos, pero no todos lo van a aceptar. Y creo que es donde se acumula la rebelión, porque muchos van a entender la Torá, van a aceptar el nombre, pero no se van a convertir. Y eso va a hacer que se acumule más ira de la ira, y es lo que va a ocasionar al mundo. Tanta maldad que viene en el mundo, porque muchos se podrán decir, la ira viene por los de afuera, que no quisieron. La ira viene también por los de adentro que no quisieron convertirse. Y eso es lo que más le enoja a él, porque por eso separó dos pueblos. No se fue con los gentiles, sino con su mismo pueblo rebelde que no se quiso convertir y les trajo juicio. Y eso es lo que va a venir también. Por eso nosotros ahorita vamos a pedirle que nos arranque ese velo y poder entender la causa de una separación y entender que hay tribus dispersadas. Y uno no sabe y no puede ni asegurarse que no es de un pueblo Israel. Porque me podrán decir, es que mi padre es de México, mi papá es de Puebla, mi papá es de Yucatán, mi papá es de Canadá, mi papá es de acá. Yo no soy. Tú no sabes qué descendencia de atrás. Yahweh sí sabe quiénes son su pueblo, porque la casa de Israel se mezcló mucho en las naciones. Entonces tenemos que estar conscientes totalmente en esto y no rechazar una Torá que nos da vida. Amén. Bueno, entonces, como les dije ahorita, fue quitada las fiestas, fue quitada la Torá. Porque así él lo pidió. Voy a darles la palabra. Es Oseas 2:11. Oseas 2,
11. Y dice así: yo terminaré su felicidad, sus festividades, los Jodes, los Shabbatot y todos sus tiempos designados. Automáticamente Yahweh nos arrebata, nos quita todo, pero justamente por la iniquidad del pueblo. Amén. Entonces la casa de Israel, como sabemos, fue desechada porque se olvidaron de la Torah. Olvidarse de la Torah es que se fueron tras la idolatría. Es por eso que lo voy a decir para los nuevos, para que nadie se ofenda, porque sé que hay gente nueva. El sacerdocio, ¿ok? Lo que se conoce el Cohen, los Kohanim, todo esto, fue quitado porque amaron más la maldad que la bendición de Yahweh. Entonces automáticamente rechazamos la casa, porque somos de la casa de Israel, rechazamos todo y por eso más se paganizó en trayendo más ira hacia Yahweh. ¿Dónde viene eso? Oseas 4:6. Oseas 4:6. Y dice así: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen, o sea, es el sacerdocio, para mí, porque olvidaste la Torah de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuando dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento porque rechazaron el conocimiento, a eso voy. Lo que les dije ahorita, cuando uno rechaza la Torah después de haberla escuchado, es cuando viene mayor destrucción. Es lo que le pasó a la casa de Israel. Las tribus sí conocían la palabra, porque fueron liberados junto con Moshe. Recibieron la misma enseñanza. Pero ellos se olvidaron de ese conocimiento, desechando la Torah, y es cuando el Adón descargó su ira. Es lo mismo, es una advertencia para nosotros. Nosotros estamos obteniendo un conocimiento, y hablo de aquellos que ya tienen tiempo en la Torah, y aquel que es nuevo, aceptar la Torah. Pero voy a hablar ahorita de aquellos que tienen tiempo. Tienen que empezar a reconocerla y obedecerla, porque si tú haces un lado la Torah por un placer carnal, lo único que te va a ayudar es a tu propia muerte y a tu propia destrucción. Porque rechazaste el conocimiento. El conocimiento sí lo tenías, pero tú mismo la rechazas por tu pecado. ¿Amén? Y hablo de los nuevos ahora. Los nuevos tienen que aceptar una Torah para que puedan ser purificados. Una Torah que sigue vigente. Que después voy a dar el estudio de la Torah, pero tenemos que estar conscientes de eso, de que la palabra sigue y la Torah sigue vigente y que cada uno debe de convertirse a ella. Amén. Vamos a continuar. Entonces vemos que la casa de Israel fue la que se rebeló contra Yahweh y es la razón por la cual el maligno tomó más ventaja sobre sus vidas. La tomó porque se dio un derecho donde dijo Hasatán, son míos porque pecan. ¿Por qué? Yahweh es justo. Yahweh nos manda conforme a nuestros padres. ¿Quién es tu padre? Yahweh, Hasatán. Obediencia o desobediencia, automáticamente Hasatán los toma como propiedad a formarlos como esclavos de la iniquidad. ¿Dónde viene eso? Oseas 8, 1, 3. Oseas 8, 1, 3. Pon el shofar en tus labios como un buitre contra la casa de Yahweh, porque ellos han transgredido mi pacto y han pecado contra mi Torah. Ellos pronto clamarán a mí. Somos Israel, oh Elohim, nosotros te conocemos. Israel ha desechado las cosas buenas y han perseguido al enemigo. Amén. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Que Efraín, al olvidarse, y Yahweh en un momento se llegó a olvidar del clamor del pueblo por una rebelión. Entonces sabemos que la casa de Israel se corrompió y se olvidó de la Torah, como lo vimos ahorita, y es por eso que muchos ahora estas fiestas, como lo dije, les suenan extrañas, difíciles de comprender o difícil de entender que se deben obedecer. Vamos a Oseas 8, 11, 12. Oseas 8, 11, 12. Porque Efraín, que es la casa de Israel, ha multiplicado los altares por el pecado. Sí, los altares son pecaminosos para él. Yo le escribo tantas cosas de mi Torah, sin embargo, él, la casa de Israel, las considera extrañas. Y eso es lo que está pasando ahorita.
¿Cuántos, como les dije, se les está hablando de la Torá y no la aceptan, no la comprenden, no la quieren creer porque se aferran a sus ideas? ¿Por qué? Porque esa es la negación y la dureza de la casa de Israel. Nunca te va a aceptar la Torá. Necesita un corazón demasiado dispuesto para romper esa esclavitud y volverse completamente a Yahweh para poder ser restaurado. Amén. Entonces, como vemos, la maldad de la casa de Israel ha permanecido en el mundo, en Egipto, cuando fue dispersado por su maldad, y en la inmundicia. ¿Por qué? Porque se olvidó de Yahweh. ¿Dónde dice eso? Oseas 9:3. Oseas 9:3. Y dice así: no permanecerán en la tierra de Yahweh. En cambio, Efraín habitó en Egipto y comerá comida inmunda en Ashur. Comida inmunda, lo que nosotros conocemos que son la comida no aprobada por Yahweh. En una de ellas es el cerdo. Comida con sangre, todo eso lo que Yahweh no aprueba, pues ellos van a comer como los inmundos, como los gentiles. Por eso es necesario que si uno se quiere volver a la Torá, debe ser una conversión, luchar para que sea una conversión total. Amén. Entonces, vamos a ver que antes de Yahshua, la casa de Israel permanecía en maldad. Mas la casa de Judá permanecía con Yahweh. Como aclaro, como había dicho, Yahweh que a Judá le iba, mejor dicho, al rey David le iba a dejar un reino a Judá, que iba a ser Judá. ¿Por qué? Porque de ahí saldría Yahshua. Amén. Pero vamos a leer este verso, Oseas 11:12. Oseas 11:12. Y dice así: Efraín me rodea con mentiras, y la casa de Israel, y Judá con iniquidad. Pero ahora Elohim los conoce, y serán llamados los Kadoshim de Elohim. Entonces, lo que vemos aquí es que la casa de Judá, aunque permanecía en un reino, también Yahweh lo tenía en alerta, porque ustedes saben que incluso cuando vino Yahshua, la casa de Judá estaba totalmente rebelde. Amén. Entonces, aun cuando él le dio una preeminencia en el sentido del reinado, Judá tampoco la valoró, sino también se fue corrompiendo. Pero, como dije aquí ahorita, que permanecía con Yahweh en el sentido del reinado, pero por medio de Yahshua. Amén. Bueno, entonces, la casa de Israel en este tiempo siguió siendo infiel, ya que seguía aferrado adorando a Baal y no a Yahweh. La casa de Israel duró muchos años, incluso en este tiempo, adorando el paganismo, la idolatría, las religiones, uno mismo, y amando y deleitándose a hacer su voluntad. ¿Dónde viene eso? Oseas 13:1. Oseas 13:1. Y dice así: de acuerdo a la palabra de Efraín, adoptó ordenanzas para él mismo en Israel, y las hasta estableció para Baal, y murió. Entonces sí quiso hacer su voluntad, paganizarse como quiso, llevando su propia destrucción. Entonces sabemos que aún Yahweh tuvo misericordia y forma un nuevo pacto para las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Y la de Judá y la de Judá y la casa de Israel van a ser devueltas a la Torá. Las dos van a ser vueltas a la Torá y se volverán a Yahweh. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo? En este tiempo lo que está haciendo nuestro Elohim es llamar al pueblo a que se vuelva tanto las dos casas, porque recuerden que Judá está muy paganizada también, se dispersó, metió Baal. Van a entender cuando hay una palabra cuando habla de las dos hermanas. No me acuerdo si es Jeremías o Ezequiel, que habla de las dos hermanas y son las que hablan las dos casas. O sea, si viste a tu hermana pecar, tú fuiste a hacerlo peor. Ahí le está hablando a Judá. Si tú dices que Efraín pecó, tú fuiste a ser peor que tu hermana. Porque se vinieron a corromper las dos casas. Y esto nos tiene que quedar bien claro. Las dos casas están corrompidas ahorita. Las dos casas tienen que entrar al nuevo pacto por medio de Yahshua. Las dos casas tienen que cumplir verdaderamente la Torah, porque ni una de las dos la está cumpliendo bien. Se tienen que volver completamente a la Torah para que así
pueda entrar a un nuevo pacto y puedan ser restaurados. Amén. Bueno, ¿dónde dice eso? Vamos a ver el pacto. Jeremías 31, 31, 33. Jeremías 31, 31 al 33. Aquí están los días que vienen, dice Yahweh, cuando haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí van las dos casas. No serán como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Aquí me detengo. Si ustedes están leyendo el verso 3, se dan cuenta que dice, yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Cualquiera que niegue la Torah no cumple la promesa del pacto. Por eso es importante que las dos casas se vuelvan la Torah, que la Torah quede pegada en nuestro corazón y en nuestra vida completamente, para así nosotros volver a una verdadera restauración. Porque la Torah, como siempre lo he dicho en diferentes audios, la Torah es la que te da el conocimiento del pecado. Y si tú no estás guiándote por conforme a la Torah y no aceptas que la Torah es la que te está guiando, ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que pide Yahweh? Y te enseña lo que Él pide, lo que Él aborrece, y tú niegas esa Torah, automáticamente estás aceptando el pecado en tu vida. Por eso la Torah es necesario que esté en el corazón, para que así nosotros podamos llegar a una verdadera purificación. Amén. Entonces, entendemos que Israel es una nación. Aún en su maldad, Yahweh ha tenido misericordia. ¿Por qué? Porque siempre ha habido un pequeño remanente que cree en Yahshua y la Torah. Siempre ha habido un remanente en el cual ha permanecido esa luz que nos ha permitido hasta ahorita ser restaurados. Amén. ¿Dónde viene eso? Ahí mismo en Jeremías 31, pero vamos a leer el 35 y 36. Así dice Yahweh, quien da el sol como luz para el día y luna y las estrellas para luz en la noche, y hace el mar urgente, Yahweh Elohim, eso es su nombre. Si estas leyes abandonan mi presencia, dice Yahweh, entonces también la familia les dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. Amén. Entonces, si se abandonan estas leyes, entonces también la familia de Israel dejará. Y no, hubo un pueblo que sí quiso permanecer, un pueblo que amó la Torah, y eso es lo que nos está permitiendo también en la pura misericordia de nuestro Elohim permanecer. Amén. Les voy a dar una palabra, Hechos 21:20. Hechos 21:20. Y dice así, al oírles alabaron a Yahweh, pero también le dijeron, tú ves, hermano, cuántos cientos de miles de creyentes han entrado a Judá y son celosos de su Torah. Ahí nos está enseñando que hay un pueblo celoso verdaderamente de la Torah de Yahweh. ¿Ok? Aquí voy a tomar un punto en el cual no voy a ofender, mi plan no es ofender a nadie. Yo siempre he tratado de que aún los cristianos entiendan que es necesario que uno se vuelva a la Torah. ¿Por qué? Porque yo también antes era cristiana, hasta que Yahweh en su infinita misericordia me quitó el velo. Y lo que me enseñó a mí es de que mi fe que yo tenía, vi su mano, aunque hay mucha controversia con eso, pero lo que el Adón me está pidiendo es que mi fe permanezca en aquel que yo no conocía su nombre. Su nombre fue manifestado, lo acepté, me mostró su Torah. Al principio caí en confusión, pero la acepté porque no veía yo la razón para rechazarla. Porque ahí viene todo. Acepté, pero es una forma que cuando uno quiere en verdad creer y obedecer a Yahweh. Creer y obedecer son lo que te une mucho. Lo que no conocen es el Shema, escucha, es lo que representa para Yahweh, escucha y obedece.
¿Qué es la intención de su pueblo? El que es capaz de escuchar y obedecer. Entonces aquí lo que vamos a entender es que los cristianos no reemplazan al pueblo de Israel. ¿Por qué? Nosotros, como fuimos enseñados en el cristianismo, te enseñan que por gracia, que Jesús ya invalidó la ley, que es por gracia de Jesús, lo voy a decir así como la mentalidad que se tiene un cristiano, y que vivimos por la gracia. Y que somos los injertados, somos los que vamos a la Israel espiritual y en la que va a ser revelada. Todo eso es una mentira. Tienes que volverte a Israel. ¿Por qué digo que es una mentira? Porque el que escudriña la palabra entiende que todo lo que nos fueron dicho fueron mentiras. Y lo que el Adón nos está pidiendo es de que nuestra fe, si en verdad le creemos, seremos capaces de en verdad restaurarnos y en verdad convertirnos. Y eso es lo que el Adón está pidiendo. Por eso nos está diciendo ahorita que los cristianos no van a reemplazar a Israel. ¿Por qué? Porque Yahshua viene por un pueblo. ¿Cuál pueblo? A la casa de Israel. Y me pueden decir, no, oye, si no es cierto, vamos a Romanos 11, 1:5. Romanos 11, 1 al 5. Les aclaro, yo a mí no me gusta contender sobre eso. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir la Torah, dar de gracia lo que gracia recibí y comprender al gentil. No ofenderlo, no insultarlo, no hacerlo sentir mal, porque yo también fui gentil. Entonces, solamente esta palabra, si me estoy yendo un cristiano, escudriña, sean humildes. Siempre les he dicho eso, sean humildes y pregúntenle a él. Si tú crees en Jesús, si tú crees en Jehová y tú oyes el audio y me dices, no, no es cierto, esta mujer está loca, porque ya me lo han dicho muchas veces, doblen su rodilla con humildad y aún pídele en el nombre de Jesús y dile, tu nombre es Yahshua, tu nombre es Yahweh, se tiene que guardar la Torah. Tú dime, y van a asombrarse que se los revela. ¿Por qué, Jessy? Porque yo hice eso. Yo le pregunté y él me respondió. No una vez, varias veces, confirmándome que tenía que volverme a él. Y me estaba mostrando el nombre. Y lo que yo hice fue, si mi fe permanecía ahí, que esa fe que yo decía que tenía, mi fe tendría que dar un fruto mayor al volverme a la Torah. Y confirmar mi fruto, aceptar su nombre. Entonces, por eso les digo, no es debatir, es cada uno preguntarle con humildad. No te hace mal preguntarle. Y él te va a confirmar. Y te vas a asombrar cuando te confirme. Y aún a muchos les confirma y lo sigue negando. Porque es mucha la dureza del corazón. Amén. Vamos a rezar la palabra que les iba a dar. Romanos 11, 1:5. En ese caso no es que Yahweh repudió a su pueblo. Yahweh no lo permita. Pues yo mismo soy un hijo de Israel, de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. ¿O no saben lo que dice la Taná de Elías? Él implora a Yahweh en contra de Israel, diciendo, Yahweh, ellos han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida. Ahora me quieren matar a mí también. Por lo cual la respuesta de Yahweh, he apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Es la misma manera en la época presente. Hay un remanente escogido por misericordia. ¿Qué nos está dando a entender aquí? Que el pueblo de la casa de Israel sí había un remanente y ese es el remanente que Yahweh lo tiene rescatando. La carta de Romanos era para la casa de Israel. Para las tribus dispersadas, ahí estuvo Shaul enseñando tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá. Amén. Me van a decir, a lo mejor no es cierto. Espero subir pronto los audios de los libros. Ya tengo Romanos, todavía no lo publico. Pero ahí él está hablándole a las dos casas. Que se vuelvan. Incluso habla a tus padres que se olvidaron y empieza a recalcarles de sus padres. Que entonces no es de que el cristianismo reemplace, sino que Yahshua mandó a sus discípulos, a su pueblo, ¿a quiénes?
por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces, ¿por quién viene? Por los cristianos, no viene por las tribus dispersadas. A recogerlas, a volverlas a ser su pueblo. Amén. Bueno, sabemos que se injertó lo que les hablé ahorita, pero son los gentiles, pero Israel permanecerá por el rajem, ¿ok? Ya que la mayoría tiene sangre israelita. Voy a explicar bien ahí. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a Romanos, hay 11, pero vamos al 17. Pero si alguna de las ramas han sido desgajadas, si tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado, estás compartiendo la rica raíz del árbol de olivo. ¿Qué voy aquí? La raíz, el tronco, lo voy a decir así, es Yahshua. Las que estaban, las ramas, fueron desgajadas por la misma iniquidad del pueblo. La que fue desgajada fue Judá también, porque Judá desechó la raíz, que es Yahshua. Yahshua vino por la casa de Israel. Hubo un remanente de la casa de Israel que reconoce a Yahshua. Entonces Yahshua los injerta y que dice, vuelvo a renovar el nuevo pacto, el olivo. Pero no significa que Judá quede desechada, porque eso también lo tiene mucho el cristiano. En el cristianismo nos fue enseñado que Judá ya no, sino Judá se queda en la tribulación, los cristianos se van y Judá se queda a sufrir. Y no, en la tribulación, cuando venga Yahshua, que va a venir hasta antes, no, en la tribulación y luego antes de la ira, viene Yahshua. Viene Yahshua y se desata la ira. Nos va a tocar ver el anticristo, habla a los cristianos, nos va a tocar todo, con lo cual nosotros conocemos que es el antimashiach. Todo nos va a tocar ver. Entonces, ¿por quién viene Yahshua? Viene por las 12 tribus y viene por Judá. Entonces, ¿Judá no se va a quedar? No, Judá va a ser restaurada. ¿A Jesús? No, a Yahshua. Porque ellos saben el nombre. Más de que lo nieguen es diferente. Nomás acuérdense, como Judá está también paganizada y está totalmente dispersada, Judá también está siendo engañada por Babilonia. Entonces, ahora entendemos que esos son los injertos. Por eso cuando dice, cuando tú veas el árbol de olivo reverdecer, es que el tiempo está cerca. Es cuando el Adón empieza a injertar y empieza a renovar al pueblo. Amén. Entonces, viene por las casas. Entonces vamos a ver aquí que el pacto con Yahweh, el pacto de Yahweh, ¿con quién era? Sabemos que el pacto era con David, como lo vimos desde el inicio. Entonces, si sabemos que Yahweh va a cumplir esas promesas que dio desde los patriarcas, dio desde también con David cuando el reinado iba a prevalecer, entonces entendemos que nuestro Adón va a cumplir todas sus promesas. Vamos al Salmo 89, 29, 36. Salmo 89, 29 al 36. Amén. Vamos para allá. Salmo 89, 29 al 36. Estableceré su cera por siempre y para siempre un trono como en los días del cielo. Sus hijos abandonan mi Torá y no caminan por mis juicios. Si ellos profanan mis ordenanzas y no obedecen mis mandamientos, visitaré su tradición con un cetro y sus pecados con azotes. Pero no apartaré mi misericordia de él, ni será falso a mi verdad. De ninguna manera profanaré mi pacto, ni anularé lo que mis labios han hablado. He jurado por mi kedushá de una vez y por todas, no mentiré a David. Su cera permanecerá para siempre, su trono como el sol ante mí. Esa es la promesa, el reinado también de Yahshua. Acuérdense que el reinado se rompió con Salomón. Entonces esa promesa queda guardada para Yahshua. ¿Ok? Entonces sabemos que la casa de Israel quedó dispersada, pero en su pacto está que los dispersados van a volver. ¿Qué nos está dando a entender? Casa de Israel, si entendimos del principio, son las tribus dispersadas, 10 tribus. ¿Va a haber una restauración? ¿Para quién? ¿Para cristianos? No, para la casa de Israel. Casa de Israel, 10 tribus. Amén. Incluyo a Judá, pero ahorita estamos hablando de la casa de Israel. ¿Ok?
Es Oseas 1:10. Vamos a leer ese. Oseas 1:10. De todos modos, el pueblo de Israel será el número tanto como los granos de arena del mar, más que no pueden ser medidos ni contados. Así que el tiempo vendrá cuando, en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, es que significa cuando fue desechado, será dicho a ellos, ustedes son los hijos del Elohim viviente. Entonces viene una restauración, una promesa en la cual nos lleva a un nuevo pacto. Amén. Entonces, esa restauración es la que nos va a llevar con Yahshua. Hay una parábola también que muchos la conocen, mejor dicho, todos la conocemos, la del hijo pródigo. Vamos a leerla y ahorita lo voy a describir. Es Lucas 15, 11, 32. Lucas 15, 11, 32. Vamos para allá, Lucas 15, 11 al 32. Amén. Otra vez Yahshua dijo, un hombre tenía 2 hijos. El hombre dijo al padre, Padre, dame la parte de la fortuna que será mía. Por lo tanto, el padre dividió la propiedad entre ellos. Tan pronto como pudo convertir su padre en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano, donde rechó su dinero viviendo una vida atolandrada. Aquí lo que les voy a decir es que cuando vean los 2 hijos, ahorita que vamos a leer esta parábola, acomoden la casa de Israel y casa de Judá y la van a entender mucho mejor. Y eso es para los nuevos. Amén. Pero después que él había gastado, todo se levantó una hambruna severa en todo el país y comenzó a pasar necesidad. Así que fue uno de los ciudadanos de ese país quien lo mandó a sus campos para alimentar a sus cerdos. Ella añoraba llenar su estómago con las vainas algarrobas de los cerdos comían, pero nadie le daba ninguna. Al fin volvió en sí y dijo, cualquier cantidad de jornaleros de mi padre tiene comida para compartir. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Me voy a levantar, regresaré a mi padre. Mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Por lo cual se levantó y se dispuso a regresar a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre le vio y fue movido por compasión. Corrió y echó sus brazos sobre él, besándolo tiernamente. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre le dijo a sus esclavos, pronto traigan una túnica, la mejor, pónganla sobre él. Pongan un anillo en su dedo y zapatos en sus pies. Traigan el becerro que ha sido engordado y mátenlo, comamos y celebramos. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha revivido de nuevo. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Y comenzaron a celebrar. Ahora bien, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. De modo que llamó a uno de sus sirvientes y le preguntó qué está pasando. El sirviente dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha mandado matar el becerro engordado, porque ya lo tiene de regreso sano y salvo. Pero el hijo mayor se enojó y no quería entrar en la casa. Por lo tanto, su padre salió y le suplicó. Mira, respondió el hijo, yo he trabajado para ti por todos estos años y jamás he desobedecido tus órdenes, pero nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Ahora este hijo tuyo viene, quien despilfarró tu propiedad con prostitutas y por él matas el becerro engordado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha regresado a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Amén. Entonces aquí vemos que hablaba de las 2 casas. El que se fue la casa de Israel y el que estaba con su padre era la casa de Judá. Vamos a explicar. Cuando dice que le da el anillo, sabemos que es el nuevo pacto, la nueva promesa de reconciliación, el matrimonio. Acuérdense que volverse a la Torah es el contrato matrimonial para no decidir casarse con Yahshua. Cuando le da la ropa representa la cobertura y el talit.
Cuando dice que había muerto, acuérdense que nosotros cuando leemos Ezequiel, si es 37, el de los huesos secos, que todos lo hemos leído, eso representa a la casa de Israel, que son las tribus dispersadas que van a regresar. Como les dije, el hermano era la casa de Judá. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí? Que Yahshua vino por la casa de Israel, no por los gentiles. Me podrán decir, ¿cómo por los gentiles? No, Jessy. Todo gentil que se quiera salvar tiene que volver a Yahweh, guardar su Torah. Me podrán decir que no es cierto. Tenemos a Ruth. Incluso en mi canal de YouTube, Yahshua, la Torah hecha carne, tengo el estudio del libro de Ruth. Y ella era una goyim. Y ella se tuvo que volver a la Torah. Amén. Entonces, con la muerte de Yahshua sabemos que se rompió la enemistad con las dos casas. Sabemos que todavía hay una pequeña enemistad ahí con Judá e Israel, pero en su tiempo Yahweh va a restaurar todo. Les voy a dejar una palabra, Mateo 15, 24. Mateo 15, 24. Él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ya entendemos esta palabra nosotros ahorita. Ya con lo que llevamos de enseñanza, ya vamos entendiendo a quién le estaba hablando Yahshua. Le estaba hablando a las dos casas, a la casa de Israel, la que fue dispersada con 10 tribus. Entonces ahora entendemos que hablando de los goyim, del gentil, si quiere obedecer y salvarse debe de obedecer la Torá y guardarse totalmente guardarse para Yahweh, ser apartado y obediente y dejar de andar tras las corrientes de este mundo. ¿Por qué? Porque nos fue enseñado cristianamente que Yahshua no vino a cumplir la Torá y que vino a completar el Nuevo Testamento. Lo voy a decir así, ¿cuál Nuevo Testamento si todavía no había? Entonces, ¿qué estaba cumpliendo Yahshua? La Torá. Y él mismo lo dice en Mateo 5, 17. Mateo 5, 17. Incluso lo voy a leer como viene en la Reina Valera. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir o anular o a quitar, sino a completar. Si te está diciendo que no viene ni a abolir, ni a quitar, ¿qué significa? Si él te está diciendo, no, yo no vine a eso, entonces él nos está dando a entender, yo no vine a quitar la ley, los 5 libros de Moshe, el que es la Torá. Yo no la vine a quitar. ¿Qué vine yo a hacer? A completar. ¿A completar qué? El entendimiento, la verdadera obediencia que el pueblo, las dos casas deberían de tener. ¿A qué vino Yahshua? Yahshua nos vino a dar el entendimiento, la enseñanza, la instrucción, el guía, la luz que nos abre camino para poder obedecer la Torá. Entonces, no podemos nosotros decir que él quitó la Torá cuando él mismo la está diciendo, yo no la vine a quitar, yo la vine a completar, o sea, completar un libro, completar una palabra, completar una instrucción dada por Yahweh, a enseñarnos cómo se debe cumplir una Torá. Amén. Bueno, entonces, también entendemos, voy a recalcar algo también aquí, acuérdense que cuando con Judá también se quedó una parte de los levitas, ¿ok? Están todos dispersados, pero hay, lo voy a decir así, mitad y mitad, ¿ok? También entendemos que Yahshua da una encomienda a sus discípulos. ¿Qué encomienda les da? Vamos a Mateo 10, 5. Mateo 10, 5. Dice, a estos 12, los discípulos, Yahshua envió con las siguientes instrucciones. No vayan por territorio de gentil, lo que les dije ahorita, que él no venía por gentiles. Y no entren a ningún pueblo de Samaria. Les voy a continuar en el 6. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir proclamen, continuó, el reino de Yahweh está cerca. Amén. Entonces, ¿a quién fue? Con
las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces a eso fue mandado los siervos y profetas. ¿Ok? Sabemos que va a haber un pequeño remanente en el cual se va a salvar. Aquel remanente que luche por una salvación. Amén. Vamos a leer Romanos 9:27. Romanos 9:27 para entender. Pero Yesaya, refiriéndose a Israel, proclamó: aunque el número de personas de Israel sean tan grandes como el número de granos de arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Entonces entendemos que solo un remanente es el que se va a salvar. Por eso tenemos que luchar para ser por ese remanente. ¿Con qué vamos a luchar? Contra nuestra propia carne, contra nuestra propia soberbia y con nuestra propia iniquidad. Para que ya no nos gobierne más, sino que sea la palabra de Yahweh la que nos gobierne. También entendemos que ellos van a ser los herederos de la promesa, y los herederos será la descendencia, ¿cuál? Quien guarde la Torah de Yahweh, que viva en Kedushá, para los nuevos santidad, apartados, y guarden las fiestas de Yahweh. Ese es el pueblo en el cual Yahweh lo aparta para él mismo y lo protege de todo mal. ¿Dónde viene eso? Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y dice así: también si ustedes permanecen al Mashiach, son simientes de Abraham y herederos según la promesa. Entonces nos enseña una promesa que nos va a ser dada a aquellos que va a rescatar, que van a permanecer fieles a él. También vemos que Yahshua viene, como dijimos, por un pueblo y a venirlo a restaurar completamente. A restaurar dos casas, para que las dos casas sean un solo pueblo. Amén. Van a ser rescatadas, para que así sean un solo pueblo. Y vamos a Hechos 26:7. Hechos 26:7. Y dice así: es el cumplimiento de esta misma promesa, que nuestras 12 tribus esperan obtener resultantemente haciendo sus actos de adoración noche y día, a pesar de esto, en relación con la esperanza en su majestad de que soy acusado por los judíos. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Que el cumplimiento de la promesa de las 12 tribus esperan obtener una promesa. Eso es a lo que voy. Empiezan a obtener una promesa. ¿Cuál? De restauración. Esa es la promesa en la cual nosotros debemos desear cada día ser restaurados. Amén. Entonces, vamos a ver también aquí. Vamos a leer primero la palabra para explicarla. Juan 11, 49, 52. Juan 11, 49 al 52. Pero uno de ellos, Caifa, que era Cohen Gadol, ese año les dijo: gente, ustedes no saben nada. Ustedes no ven que es mejor para ustedes si un hombre muere por el pueblo, para que la nación completa no sea destruida. Ahora él, no hablo de una forma por su propia iniciativa, sino puesto que él era Cohen Gadol ese año, estaba profetizando que Yahshua estaba a punto de morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Elohim que estaban dispersados. Amén. Entonces estaba profetizando que él tenía que morir para traer de regreso la restauración. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar ahora. Ahora vamos a ver que Yahweh está levantando ahorita en estos tiempos a la casa de Israel y los va a recoger de todo el mundo, lo que está sucediendo ahorita. Y las personas sabrán que la salvación viene de Yahweh y sus mandamientos serán eternos. ¿Dónde dice eso? Zacarías 8:23. Zacarías
8:23. Yahweh, el león, dice, cuando ese tiempo venga, mi palabra será cumplida. Sí, 10 hombres de 10 idiomas de las naciones, esas son las tribus, las dispersadas, se agarrarán del manto de un judío. El judío es Yahshua. Y dirán, iremos contigo, porque hemos oído que Yahweh está contigo. No que te agarres de la costumbre de los judíos. Recuerden que los judíos también están mal ahorita, necesitan ser restaurados. Lo que se representa es de que la casa de Israel se tendría que venir a Yahshua. ¿Por qué? Porque muchos malinterpretan, es que la salvación viene de los judíos, entonces me tengo que ir a hacer con un judío y que un rabí me enseñe. No llamen a nadie en rabí, solo uno es rabí y ese rabí es Yahshua. Lo que nos estaba diciendo nuestro Elohim Yahweh era de que nos teníamos que sostener de Yahshua, de su talid, y que Él nos llevara a nuestra propia restauración por medio de la Torah. A eso se estaba refiriendo. También debemos entender que en el libro de Apocalipsis, lo voy a leer primero para explicarlo, 21:12, Apocalipsis 21:12, ¿ok? Y eso nos va a servir mucho y también para aquellos que están empezando, o si me está escuchando un cristiano. Es Apocalipsis 21:12. Tenía un gran muro alto con 12 puertas. A las puertas 12 malachim, inscrito en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Y ahí es cuando se escribe la Nueva Jerusalén. Entonces son 12 puertas, son 12 tribus. Entonces si ahí uno entiende, no hay puerta para gentiles. Entonces, si no hay puertas para gentiles, son para 12 tribus. Y me podrán decir, la Israel espiritual como la cristiana. El Adón tuvo 12 tribus. Lo voy a decir así. Yahweh tuvo 12 hijos. Voy a poner así para que me entiendan. Si tuvo 12 hijos, los 12 hijos Él no los va a dividir. Si los va a hacer uno, como viene en Ezequiel 37, la de los huesos secos, va a ser un solo palo. No va a dividir a un pueblo, a decir tú guardas la Torah y tú sí, y tú no. Si al final son tribus. Cuando es una tribu es de que te vuelves a lo que te fue enseñado como tribu. Y lo que le fue enseñado a las tribus fue la Torah. Las fiestas, el Shabbat, los pactos, circuncisión, todo, vestimenta, todo. Entonces, Él no va a poder dividir. ¿Por qué? Porque Él mismo está haciendo la unión. Y Él no va a invalidar su propia palabra. Entonces entendemos aquí que Yahweh estaba diciendo que era 12 tribus, no hay puerta para gentiles. Entonces cualquiera que en verdad quiere estar en la Nueva Jerusalén, tiene que volverse a Israel, a Yahweh, para que así pueda estar delante de Él. ¿Ok? Así que recordemos siempre que Yahweh, a pesar de la maldad de casa de Israel, Yahweh ha tenido misericordia. Amén. Ha tenido misericordia de ese pueblo. Y lo dice en Jeremías 31, 18, 20. Jeremías 31, 18, 20. Y dice así. Yo he oído el sonido de las lamentaciones de Efraín, esa es la casa de Israel. Tú me castigaste y yo he sido castigado. Como un becerro, no fui voluntariamente enseñado. Vuélvete a mí y yo me volveré, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Porque después de mi cautividad me arrepentí. Y después supe y gemí por día la venganza. Y te mostré que yo llevé la vergüenza de mi juventud. Efraín, mi muy amado hijo, un niño que me deleita, pues mis palabras están en él. Yo ciertamente lo recordaré. Por lo tanto, me apresuraré para ayudarlo. Ciertamente tendré misericordia de él, dice Yahweh. Y esa es la promesa de una restauración. Que él, aún a pesar de la maldad de Efraín, él escuchó el clamor de Efraín, que sabe que Efraín un día se iba a pedir por su salvación. Es lo que está sucediendo ahorita. El pueblo está clamando para volverse a la Torah. Y es necesario que nosotros nos volvamos a la Torah y así nosotros, en verdad, vivir esa restauración que Yahweh nos está pidiendo a nosotros. Amén. Y aquí está la promesa de la restauración de las dos casas. Con esa voy a cerrar Ezequiel 37, 15, 22. Ezequiel 37, 15 al 22. Y dice así.
La palabra de Yahweh vino sobre mí. Tú, hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Judá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él por Yosef, el palo de Efraín y a toda la casa de Israel que pertenece en él. Finalmente, tráelos junto a un solo palo, para que se conviertan en uno en mi mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quieres decir todo esto, diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Judá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Los palos de donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos: Yahweh el Elohim dice: yo cogeré a la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Entonces aquí lo que nos enseña el Adón es de que las 12 tribus van a volver a su tierra, y para volver a su tierra tienen que ser obedientes a la palabra de Yahweh y volverse totalmente a su raíz, a las raíces hebreas, volverse a la Torah, a las fiestas. Aquel que en verdad cree no le es una carga, mas aquel que se acomoda a una religión siempre va a haber excusas para no cumplirlas. Por eso nosotros tenemos que agradecerle a Yahweh que nos llamó. Pero este llamado no nomás es decir ya nos salvamos, no. Cada día vivir esa restauración que nos ayude a nuestra conversión verdadera. Amén. Y para aquellos que aún no han salido del cristianismo, solamente Yahweh te está pidiendo que si esa fe que dices tener, muéstraselo, creyendo que su nombre es Yahshua y su Elohim es Yahweh, el que tú conoces como Dios, y que la Torah se debe obedecer. ¿Por qué? Muchos cuestionan el nombre. Es que se tiene que decir Jesús, porque estamos en México. Si tú respetas los nombres de todos los actores, de todas las películas, de los artistas, de las canciones, en el nombre que sea, en el idioma que sea, con más razón respeta el nombre de él, porque su nombre es hebreo. Él es israelita, no es mexicano, él es israelita. Entonces, respetemos. Y si en verdad esa fe está ahí, porque él está llamando a un pueblo, aquel pueblo que lo buscaba sin conocer su nombre. Entonces, vivamos esa verdadera restauración y volvamos a nuestro pueblo. Por eso este audio era muy importante que se grabara, para que se entendiera verdaderamente que a quién se le estaba hablando la Tanaj. La Tanaj, ¿a quién se le está hablando? A los gentiles, sí, a las dos casas de Israel que se paganizaron, que se vuelvan y se restauren. Porque Yahshua viene por un pueblo para llevarlo a una tierra, a la tierra que fue la promesa que le fue dado al patriarca Abraham. Por eso no puedes anular una Torah, porque ni la promesa de Abraham ha sido cumplida. Y esa promesa se va a cumplir hasta el reinado de Yahshua en el milenio. Entonces tú no puedes quitar una Torah. Entonces abracemos esas promesas y sigamos adelante en este camino, en esta salvación que Él nos está llamando. Amén. Doy por terminada la enseñanza. Espero que les haya servido mucho y les ayude a entender más a todos aquellos, aunque tengan tiempo en Torah, aquellos que están empezando. Amén. Les recuerdo el canal de YouTube, Yahshua la Torah hecha carne. Tengo más audios y enseñanzas. Me conectan en Facebook, Blogger, Twitter, todo. Lo tengo como Yahshua la Torah hecha carne. Me buscan. Vamos a hacer una tefilá para cerrar esta enseñanza. Amén. Abacados, te damos toda raba y te pedimos que seas tú que nos sigas enseñando. Tú nos hablaste, tú nos mostraste tu verdad, mas nosotros ahora nos toca permanecer en esa verdad. Te pido que nos guíes y nos guardes en todos tus caminos y permanecer fieles a tu palabra, en el cual te entregamos nuestras vidas. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo pedimos. Sosténnos a permanecer ahí, fieles a tu llamado. Porque sabemos lo que hicieron nuestros padres, mas ahora nosotros nos queremos volver a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, Ajina Hayod, por terminado el audio de hoy. Yahweh los bendiga grandemente y sigamos adelante con esta restauración. Shalom, Obrajot.